Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo que busca surfear el tsunami pandémico para bucear en las profundidades del arte de la danza. Un arte que está bastante golpeado debido a la situación de crisis mundial por la pandemia, la cuarentena y las idas y vueltas, así como la cultura se ha visto bastante afectada. Este ciclo busca bucear en el arte de la danza a través de conversaciones con artistas de la danza. Hoy la vamos a tener como invitada Josefina Gorostiza, coreógrafa, bailarina, docente, que nos va a contar cómo está atravesando ella este momento y también nos va a hablar un poco de sus creaciones, ya que es una artista bastante prolífica que no puede detenerse, así como dice una de sus obras, Coreomanía, no puedo parar. Ella no para, así que vamos a ver cómo está atravesando este momento y desde qué lugar crea y qué imagina hacia el futuro. Antes de escucharla, les pido por favor que se suscriban al canal de la revista, así van a estar con todas las novedades y los ciclos que organiza la revista, una revista de la cultura independiente de la ciudad que está expandiéndose hacia ese territorio desterritorializado de las redes. La escuchamos a Josefina. Hola, bueno, acá te tenemos entonces Josefina Epa. Gorostiza, te presenté recién y estuve hablando también de tu gran actividad que me hace recordar a Coreomanía, no puedo parar, ¿no? Que estás siempre activa, creando y en movimiento, y además te gusta el movimiento punchi punchi. Entonces, te doy la bienvenida y me gustaría que nos Gracias. cuentes un poco cómo estás atravesando este momento o cómo lo fuiste atravesando este ola tsunami, ¿no? Y en qué situación estás y después que podamos entrar a hablar de algunas de tus obras. Dale. Bueno, gracias por la invitación, De nada. primero. Eh, no sé, ya atravesé miles y miles y miles de estados diferentes, a veces en un mismo día, y también hay tránsitos diferentes de acuerdo al tiempo que va pasando, ¿no? Eh, Al inicio de todo esto, a mediados de marzo, fue muy intenso porque yo estrené 2 obras. Venía con mucho laburo, haciendo funciones también de otra obra y dando clases, estaba como muy al palo, muy arriba, con mucha cosa, sin vacaciones, ¿no? Como nada, un verano de corrido de laburo, como habitualmente suele sucederme, y fue, bueno, frenas, paraste, se frenó la cosa. Y eso a mí me dio la posibilidad de observar un poco, porque como venía con mucho laburo y qué sé yo, frené. Y dije, bueno, ok, tengo una frenada obligada, eh, no tuve que salir instantáneamente a buscar, porque estaba agotada. Entonces tuve la posibilidad de frenar y empezar a observar. Ahí me pasó de todo, ¿no? Porque empecé a ver como muchas cosas que sucedían al mismo tiempo, ¿no? En relación a la liberación de contenidos, de los trabajos, las propuestas de las clases, del modo de relacionarnos con nuestro trabajo de manera gratuita también en las redes, ¿no? Empecé a observar eso como más espectadora, porque no salí a galopar sobre eso directamente. Empieza a pasar el tiempo y empieza a aparecer la desesperación que se vincula con mi síntoma de la necesidad de hacer algo también, no solo por lo económico, sino para poder existir, porque si no la vida no tiene sentido. Parece un montón, pero realmente así lo es. Es como que el vacío empieza a ser tan grande y sabemos siempre que nuestro trabajo es el primero que se anula y el último al que se vuelve históricamente, y que una peste como tal da la posibilidad de construir demasiadas redes en relación a eso, negativas, ¿no? Y generar un montón de materia de incertidumbre en el medio. Y siempre vamos a estar como, pienso, como corridos, porque estamos un poco corridas, siempre en los bordes o en los márgenes de la cosa, entonces no se sabe muy bien cómo operar, y empieza a ser cada vez más prohibido lo que hacemos, ¿no? Porque el cuerpo, porque el tocarse, porque la transpiración, porque el encuentro, porque lo colectivo. ¿No? Me parece que justo nuestro trabajo está plagado de todo lo que no se puede hacer, es como todo lo que no se puede hacer es lo que hacemos. Eh, Así que bueno, no sé, después empecé a tratar de generar estrategias por un lado para ver qué podía salir
en relación a algo económico, a percibir algún tipo de ingreso en un momento imposible para todos, los trabajadores de las artes del movimiento en principio, de la cultura en general, y también a ver qué podía empezar a hacer yo para tener un pequeño sentido, además, ¿no? Que diera o no un rédito económico específico. Y ahí surgieron algunas cosas. Y entonces algunas cosas pude empezar a construir y a elaborar con las posibilidades que da este tiempo, que es lo que te digo, mi percepción es que es de una incertidumbre enorme, de un minuto a minuto, de un estado de urgencia como nunca antes, en el sentido de que no sabes qué va a pasar y de que nada tiene el valor de ese peso que al que quizás yo acostumbro, no sé, de alguna manera. Pero bueno, ahí surgió, hice junto con Eddie García, un trabajo que fue una especie de programa de radio que llamamos Pandemonium para la Cultura, que fue muy bueno. Hicimos 11 episodios en coproducción con la cooperativa La Vaca, la revista MU. Entonces eso nos mantuvo con la llama encendida en el sentido de poder hablar también con colegas que nos interesaban y charlar no solo de lo que estaba pasando, sino también de cómo pensamos las prácticas y poder irnos también un poco. Y eso fue un lindo cruce que surgió específicamente por esta situación, y después aparecieron algunas invitaciones a trabajos en el mundo del video, ¿no? Que es lo que pareciera ser que ahora hay que hacer. Estoy hablando mucho. No, está bien, de eso se trata, de que te queremos escuchar a vos, ¿no? Y sí, hay algo que vemos en este momento que Sí, tiene que ver con las redes, que por un lado, bueno, se modifica la creación, la producción y el vínculo con el otro a través de estos formatos virtuales, y por otro lado, también charlando con otros y otras artistas del sector, y creadores y trabajadores, vamos a nombrarlos también así, trabajadoras y trabajadores de la danza, sí. que ha ampliado las posibilidades de llegada a público, a otras personas, a relacionarse, como que hay pros y contras, ¿no? De este Sí, formato que se abrió. sí. ¿Cómo lo ves vos, ya pasado un tiempo de trabajar Sí. con esto? No sé, yo ahora es un momento muy particular, justo ahora, porque ahora se empiezan a liberar muchas cosas, se empiezan a habilitar muchas cosas, abren los shoppings y nosotros seguimos en una instancia de o que desobedecemos la norma y trabajamos en la clandestinidad, o seguimos sin poder acceder a determinados lugares y no pareciera ser tan diferente, ¿no? El encuentro en tal lugar que en otro, y por qué nosotros tendríamos que hacerlo de manera clandestina y en otros espacios no. Entonces ahora estoy un poco teñida por esa pregunta y por esta cosa de no entender de dónde tirar para poder avanzar. Yo creo que sí, que de todo se puede encontrar algo positivo que podemos capitalizar en el mejor sentido del término. A mí particularmente me interesa la presencia, soy como más militante del encuentro, para mí el trabajo siempre es un trabajo con otros, en un espacio, en encuentro, viéndonos. Me parece que esto sí lo que nos puede dar es la posibilidad de pensar cómo veníamos haciendo las obras, qué obras queremos hacer, por qué sentido tienen, en qué instancia está el espectador, hacia dónde queremos llegar con eso, qué nos preguntamos acerca del cuerpo y del movimiento, pero a mí no me parece que hay toda una zona de lo audiovisual y del videoarte y de esta palabra que ahora no paramos de decir, que es el streaming y demás, que ya estaba y que ahora se potenció, eh, que sí, que bueno, que la podemos aprovechar, pero digamos, está muy claro que para hacer un video tenés que tener unos recursos eh, que la mayoría de las personas que nos dedicamos a hacer del movimiento no tenemos, y que siempre convocamos a alguien para que, ¿no? Porque no. Entonces, bueno, hay especificidades en las disciplinas. Sí. No sé si es muy positivo. Quiero decir, me parece que sigo militando el encuentro y que no estoy tan segura de que sirva demasiado el exceso de lo virtual
para seguir sosteniendo la práctica. No estoy tan segura. De hecho, a lo que quizás iba cuando te comentaba que al principio tuve la posibilidad de ver un poco de lejos, fue, ok, yo venía haciendo un trabajo de observación de cómo me relacionaba con mi tiempo y con el contexto de laburo, y de qué manera laburaba, y qué implicaba para mí el trabajo no remunerado en exceso, y cómo me vinculaba con eso. Y ahí, cuando tuve que parar, cosa que me cuesta bastante, bueno, dije, ok, entonces ahora tenés que parar. ¿Y qué pasa cuando parás, no? Y empecé a ver qué pasa cuando paramos. ¿Se puede frenar? ¿Se puede construir cierta posibilidad de, no sé, de pensar un cambio posible si no hacemos? O sea, si hace falta. Esta era lo que se me presentó al principio. Si realmente hiciera falta, ¿qué pasa? Si no lo hacemos, ¿qué provocamos si no lo hacemos, si lo dejamos de hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hackear? ¿Se puede hackear al sistema? No sé, ¿se puede hackear? ¿Se lo puede hackear? Si todos dejamos de hacer, ¿pasa algo? ¿Tiene peso? ¿Aparece la necesidad de que eso sea hecho y se pueda hacer de otra manera? Digamos, una pregunta que yo me hacía en Precarizada una obra de danza es hasta qué punto no parar es resistir o es un síntoma producido por el capitalismo. Es una de las preguntas como eje del trabajo en un sentido, ¿no? Entonces, bueno, la misma pregunta resona ahora. ¿Hasta qué punto seguir es un acto de resistencia o es seguir construyendo nuevas lógicas y nuevos modos que van a reproducir sistemas que no nos ayudan para nuestra práctica? Quizás es un discurso un poco de vegeta, ¿no? Pues yo ya tengo mis 30 años, pero ¿entendés a lo que voy? Por eso estoy en cortocircuito, ¿eh? Por eso no tengo una posición tan tomada, pero pensé mucho en esto. Ok, y llegaste, o sea, estás en el momento de detención de ese pensamiento, o te estás como aproximando, porque pensaste, por ejemplo, la danza en el espacio público, o sea, salir y tomar el espacio público para ir contra este streaming, video, formato virtual que Sí, impide. sí, ¿Qué sí, pensás? lo que pasa es que sí, pienso que es uno de los escenarios posibles históricos y que se lo ha usado mucho. Eh, Pienso que sí, que se puede tomar la calle, que se puede trabajar en el espacio público, pero que sabemos que no es nada fácil tampoco acá, ¿no? Acá me refiero a la ciudad de Buenos Aires, igual, es el lugar en el que trabajo yo, o trabajaba. Ya no sé si es presente o pasado. Eh, pero sí, creo que es posible, creo que es posible. Lo que pasa es que es muy extraordinario lo que sucedió. Entonces también lo que hay detrás, además de todas las preguntas que nos podemos hacer en relación a nuestro trabajo y a los espacios y al encuentro, es el miedo que hay también de salir. Ahora, bueno, quizás, pero el miedo que hay, por otro lado también el eslogan de cuidarte es cuidarnos, de que no colapse el sistema sanitario, digo que es, bueno, son cosas que tampoco podés salir y ser un loco, ¿no? Que se lleva el mundo por delante en un país en el que las condiciones no están dadas como para que vos hagas lo que quieras frente a un sistema sanitario que puede colapsar a los 2 minutos. Entonces, eso también es un trabajo colectivo. Entonces entra ahí la moral de una manera como arrasadora. Por eso digo que lo de la obediencia y la voluntad y la clandestinidad y lo ilegal es muy difícil ahora. Me parece que son cosas que se complicaron muchísimo en esta situación. Creo que es algo que provoca la peste, me parece, esto, ¿no? Sí. Sí, hablas de la peste y me acuerdo de Coreomanía, ¿no? Como una peste por la danza, ese no puedo parar y cómo vino este, ¡pum! Sí, sí. Paramos y hay una Sí, peste, la ¿no? epidemia, Hay un sí, fuego. la epidemia del baile, la coreomanía, sí, Ah, sí, eh, bueno, es la realidad en la que estamos, que está cambiando también constantemente. permanentemente y que produce distintas tensiones, así como decir, se abre el show, pero a la vez los espacios artísticos y culturales no se habilitan de la misma manera, no se puede circular de la misma Sí, manera, y para la danza es como la portadora del virus casi, ¿no? Porque es el cuerpo y es todo lo que no se puede, como vos sí, bien decías al y principio. eso es, ¿Y de qué manera?
No, que eso para mí es algo a pensar, porque justamente es cómo hacer para recuperar el cuerpo, ¿viste? Para modificar la idea de contagio, para volver a conectarnos, porque no es, no es, no es pequeño lo que deja el miedo, el medio masivo de desinformación, de alguna manera, todo el tiempo bajando una data de terror y de temor, una dictadura de la cifra tremenda, de estar todo el tiempo pendiente de eso, de cuántos, de cuántos, de cuántos. Y para nosotros que trabajamos con el cuerpo, hay que recuperar al cuerpo, que el cuerpo deje de ser solo aquello que aloja un virus, Claro. que deje de ser organismo, ¿entendés? Que vuelva a ser. No es tan fácil, estamos en nuestras casas solos, solas, haciendo lo que podemos, y tenés un huequito, y es todo el tiempo con el terror de que en cualquier momento entre un bicho, ¿no? Es difícil desinstalar eso para una práctica como la nuestra también. Sí, ¿y qué formas posibles te imaginas, así como de acá y hacia el futuro? Me cuesta mucho pensar en el futuro ahora. Quizás en otro momento no me costaba tanto, pero realmente me cuesta mucho pensar en el futuro, porque no podría arriesgarte nada, como creo que es ir estando atentos a qué va pasando y a cómo podemos operar para no desaparecer de alguna manera, como colectivo en general hablo, ¿no? Eh, y bueno, y encontrar estrategias, y ahí ver, pero no sé realmente. Acá, el panorama acá, el paisaje acá es por lo menos desolador, ¿no? No, pinta bastante desesperanzador. Entonces no sé, no me arriesgaría a decirte algo en el orden de la fantasía. Está bien, son momentos. A veces uno tiene una apertura y se le ocurre alguna cosa o ve algo con lo que puede No, porque fantasear. A veces, estamos todos esperando un poco la vacuna, ¿no? mm, Pero bueno, sí, no sabemos cuánto va a durar esto, qué va a pasar si eso aparece, cuál será, cómo va a impactar esto. sí, sí, también está el convivir con, ¿no? Pero bueno, parte de este Exacto, ciclo es exacto. poder también hablar de la danza, obviamente, que está en una situación bastante precaria y se ha visibilizado más aún. Y hablando de Sí, precaria, podemos hablar justamente de tu obra, Precarizada, porque vos tocás sí, ahí un tema. sí, sí. Contarnos Hacer un de nuestro poco. trabajo, sí. Sí, ahora cobra como muchísimo sentido el nombre. La obra fue un proceso creativo. En verdad venía hace mucho tiempo con todos los trabajos que iba haciendo, siempre en algún lugar de ese trabajo, en alguna esquina de tal trabajo como directora o de trabajo como intérprete, de lo que fuera, siempre volvía una pregunta de por qué de este modo, a qué costo, cómo hacerlo de otra manera, es posible hacerlo de otra manera, por todas las implicancias que traía cada trabajo por fuera del trabajo. Es decir, como cierta relación con un cansancio extremo, con muy poco rédito económico, como con un abuso de, no sé, el término que se puso de moda, ¿no? La autoexplotación. Entonces, ese tema me empezó a obsesionar muchísimo y empecé a preguntarme por qué, cómo vengo construyendo este modo de trabajo yo. Fue una pregunta muy en primera persona y la obra terminó siendo un poco un testimonio sobre eso, ¿no? En un momento dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me obsesiona? Obra. Y entonces ahí empecé a pensar en un dispositivo posible, en cómo me interesaba encararlo, convoqué un equipo de laburo y lo empezamos a armar y logramos estrenarla y estuvo muy bien, o sea, fue muy interesante el proceso, o sea, el pasaje de encontrar todos esos temas que chocaban y que eran obsesión,
provocarlos para llevarlos a la escena, tratar de hacer obra con eso, proceso creativo, digamos, en sala y hacer un estreno. Y la verdad es que estábamos muy contentos con lo que venía pasando con la obra, y bueno, teníamos algunas giritas y cosas que todo se canceló, pero sí, la obra tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con una bailarina directora que hace 15 años trata de trabajar de manera profesional en las artes del movimiento en la ciudad de Buenos Aires sin estar profesionalizada, digamos. Y entonces ensayar un poco e investigar la tensión entre danza, trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Desde un testimonio mío, es mi experiencia. Sí, como una especie de biodrama en un punto, y también, bueno, sé que también te convocaron para un festival con eso, ¿no? Con esa obra. Sí, en pleno confinamiento. Sí. Sí, nos habían invitado a un festival en Irlanda y estábamos ahí viendo si salía este año o más adelante. Finalmente, bueno, el festival no se pudo hacer de manera presencial, no se podía salir, y nos invitaron a participar haciendo un trabajo corto, digamos, de 5 minutos, con lo que quisiéramos en relación a, me dijeron que les interesaba que tuviera el espíritu de la obra que habían visto. Entonces lo que hice fue proponer un trabajo pensado especialmente para ser visto en dispositivos, con un compactito del universo de la obra, digamos, por supuesto que nada que ver con la obra en Claro. vivo y demás, pero sí aparece el tema, aparece la música, aparece el video, aparece el actor, aparece la bailarina, aparece como el universo Sí. del trabajo todo junto. Y estuvo bueno, fue un trabajo en confinamiento, un trabajo respecto de una obra. Fue un proceso un poco agotador, porque estamos acostumbrados a trabajar viéndonos, y trabajar, viste lo que agota el trabajo Sí. que das dada vuelta. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Eso fue en abril, Sí. ¿te Y parece? escuchándote, ¿no? Escuchándote también hablar sobre precarizada y la profesionalización, ¿no? Esto de 15 años de una bailarina trabajando, pero Sí. ¿por dónde pasaría la profesionalización? Si nos enfocamos en eso, en la danza. Y lo que pasa es que, justamente a lo que yo llego un poco en precarizada es que hay un punto ahí en que el cambio tiene que empezar a ser también interno, ¿no? Por eso es cómo me relaciono yo con mi laburo, por qué hago tal cosa de tal manera. No es solo eso, ¿no? Tiene que haber otras líneas también, tiene que haber otros soportes que están muy flacos y son muy frágiles y no tenemos acá, ¿no? Que ya esto está claro en relación a la danza en general. Eh, pero a mí me parece que hay que empezar a frenar un poco, animarse a decir un poco que no, quizás algunas cosas, a no hacer como sea lo que sea. Creo que la profesionalización quizás tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que hay muchísimo trabajo, pero hay muy poco empleo. Entonces, algo así. ¿Cómo hacer para que sea un trabajo remunerado? ¿No? Vamos a seguir laburando gratis, es medio intrínseco, ¿no? Pero bueno, ¿para quiénes? ¿No? ¿Para quiénes? ¿Para el Estado? ¿Para quiénes vamos a trabajar? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué tiempo? ¿En qué? Hay cosas que me parece que hay que empezar a pensar internamente para que lo otro, que además tiene que estar funcionando en otro carril, digamos, que es, bueno, lo que ya todos sabemos, por parte del Estado, ¿no? Bueno, políticas culturales que Públicos. aparentemente, pues sí, eh, para que eso también tenga más peso, pero bueno, me parece que falta mucho de una y mucho de otra. Claro, recién me acordaba de este premio que salió ahora del Fondo Nacional de las Artes a la danza, Sí, sí. ¿no? Ahora es la semana pasada. Hablando con Mariana Belotto, que es la directora de escénicas ahora del Fondo Nacional de la Danza, de las Artes, Sí. que es la primera vez, digo, porque es la primera vez que hay una coreógrafa ocupando ese lugar, cosa que también es bastante
es importante, digamos, como un granito, ¿no? Sí, sabemos que Sí, falta mucho más para sí, construir algo profesional, pero ella hablaba sobre el laburo de obra también, ¿no? Y el diálogo con el contexto contemporáneo, el poder que tiene el cuerpo y el trabajo, que hay que como profundizar también ese trabajo, y creo que tiene que ver con esto que decís vos, eh, de parar, decir un poco que no, de poner en contexto el laburo y darle valor nosotros mismos, ¿no? Nosotros sí, sí, mismos sí. a ese Sí, trabajo, ¿no? sí, Aparte de cuando las existe la... políticas. Totalmente, yo creo que son dos cosas que tienen que, sobre las dos hay que trabajar. Bueno, ahora surgió el Frente de Emergencia Lanza, que es algo espectacular. Creo que son dos cosas sobre las que hay que elaborar mucho, pero no podemos perder de vista nuestra posición respecto a nuestro trabajo. Mm, claro, claro. No, porque eso empieza a reproducir sistemas que después son muy difíciles de desanudar. ¿No? Esas reproducciones son difíciles de decir, ah, bueno, pasa que si yo, bueno, y sí, quiero hacer una obra, entonces convoco a 5 personas, bueno, no hay plata, pero estaría, ¿no? Sí, Empieza a producirse una reproducción. Entonces creo que son dos líneas. A grandes rasgos, yo pienso en esas dos instancias, claro. que me parecen igual de importantes. Sí, sí. Lo bueno de este año, por decir algo bueno, ¿no? Dentro a lo que nos llevó el confinamiento, es que también apareció, así como se vio la situación de precarización de la cultura en general, de la danza en particular, también aparecieron y se visibilizaron más eh, los movimientos dentro de la danza y el sector, así como está el Frente de Emergencia, también está el Movimiento Federal de Danza. Claro. Creo que se está Sí, dando que, algo, sí, ¿no? que va generando a nivel federal discusión, debate, que lo está poniendo al sector ahí más adelante, como sí. para tratar de conseguir algo más. Bueno, antes de ir dándole un cierre, compartiste también otro material que fue realizado en confinamiento que se llama Zebra, que lo vamos a mostrar acá. Me gustaría que nos cuentes un poquito más, que nos cuentes sobre eso, sobre ese material. Sí, lo de Zebra es un video corto de casi 3 minutos que me invitaron a participar de un ciclo en un espacio que se llama Fundación Andreani, eh, que iba a inaugurarse a mediados de marzo y quedó ahí, coartada la inauguración. Entonces una de las chicas que coordinaba una de las áreas ahí, que tenía pensado hacer como unos cruces multidisciplinares en el espacio, nada, pensó en armar un ciclo que se llama Ciclo Cuerpo Luz, y entonces convocó a un par de bailarines, directoras, directores, con iluminadores o iluminadoras, artistas visuales. Así que hay 6 duplas de trabajo, yo trabajé con Fernando Berreta, un iluminador muy grosso, y entonces tuvimos ahí un par de encuentros y la invitación era participar del ciclo, hacer un cruce entre esas dos personas, y teníamos un día de filmación con todo el protocolo al que fuimos al espacio y pusimos un poco en juego todo eso que habíamos estado pensando, el cruce de cuerpo y luz, y luego vino la parte de edición y demás, que Fer trabajó mucho con la edición y estuvimos trabajando como con los idas y vueltas, los borradores, las correcciones, hasta que terminamos armando lo que terminó siendo el pequeño video. Pero estuvo bueno, fue un trabajo muy diferente al habitual, porque siempre las reuniones con él y bueno, en relación al equipo fueron por Zoom, pensando Ah, ideas, tirando referencias, y nunca, y el día era ahí. Entonces llevamos un guión armado de muchas pruebas y habíamos llegado a un acuerdo de cómo pensar tal cosa y tal otra, y sabiendo que después, sobre todas esas pruebas que íbamos a hacer, la mayor cantidad posible de pruebas,
obviamente con un recorte que ya teníamos. Sobre eso después iba a venir el laburo de edición, que era lo que finalmente iba a terminar de darle forma al trabajo. Pero la verdad es que fue muy pleno hacer ese laburo, sobre todo el momento de ir. Trabajar con Fer fue hermoso, nos llevamos muy bien, pero además el momento de ir a un espacio a bailar fue como una especie de oasis. Ir a un lugar otro a bailar, a poner el cuerpo, a trabajar un poco. Sí. Así que... Y ahí surgió ese mini video. Escúchame, ¿desde dónde creas, Josefina? ¿Qué es lo que te motiva así, que decís con esto? O sea, ¿es una obsesión? ¿Es alguna imagen? Porque veo que... Pareciera ser, sí. Pareciera ser que algo de las obsesiones. Pareciera ser que sí, que algo que aparece una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, y ya empieza como a rebotar de una manera, empieza a hacer como un efecto, tampoco sé si hay tantas, ¿no? Hay alguna que otra cosita, y se van chocando, ¿no? Porque digo, Precarizada tiene mucho que ver con coriomanía, como animales que somos, tiene que ver con coriomanía, fervor, la hora que, o sea, como o sea, hay como unas cosas en relación al tiempo de la escena, al tiempo real, a la cosa sintomática de estar haciendo todo el tiempo para más o menos estar vivo, a esta cosa del rasgo de lo físico como medio animal, me parece que son un par de líneas que a mí me interesan, o por lo menos en el último tiempo que me interesan, y que buceo por ahí porque es lo que a mí me estimula, sí, me estimula, sí, en general es muy desde el movimiento, ¿no? Desde el movimiento, sí. Que no por eso es que es danza, ¿no? Porque, qué sé yo, hay texto, hay video, hay música en vivo, no es que sí o sí son solo bailarines, no, trabajo con bailarines, con actores, con gente que no baila quizás mucho, no baila mucho, quiero decir, con gente que no está formada en danza específicamente, pero creo que es eso, creo que son cruces de pequeñas... Sí, que va... Obsessions. Y que va mucho a una fisicalidad, ¿no? Dijiste algo de obsesión, como rebote de obsesión, y hay mucho de rebote, sí. También, ¿no? Sí, hay algo ahí de un poquito más, que en un momento lo descubrí porque me harté de que me dijeran menos es más, menos, y yo me dije, pero si yo lo que tengo es este desborde, es como esta energía y se me va por ahí, ¿por qué no probar por ahí también? Si esto es algo que está en mí, que traigo conmigo, que tiene que ver conmigo. Cuando empecé a observar que eso estaba todo el tiempo presente en mí, creo que apareció algo, ¿no? Como en relación a esa cosa más desbordada, de energía, un poco pasadita, que aparentemente no es tan lo que hay que hacer. Pero bueno, yo confío un poco en esa intuición y en algo de eso, y estoy también por ahí, porque ¿para qué ir haciendo cosas que no tienen que ver con lo que a uno le interesa? No sé, no habría sentido ahí. Creo que está bueno acercarse. Igual después eso va mutando, no somos todo el tiempo iguales, pero por lo pronto escuchar los momentos, los contextos y cómo uno va avanzando sobre eso. Me parece que está bueno, no existe nada nuevo. Lo que existe quizás es algo más sincero o genuino. Entonces tratar de acercarse a eso, ir buscando, animarse a eso, me parece que puede estar bueno. En el medio, fallar. Claro, como ir llegando al propio hueso, ¿no? Porque exacto, ir probando. Quizás uno nunca llega, ¿no? Quizás nunca llegamos, pero pronto ir sintiendo que es por ahí. ¿Y qué podrías decir que es la danza para vos? Tomando todo esto, ¿no? No vamos a encontrar una definición, sino la danza atravesándote. Yo tenía escritas varias definiciones de danza, ¿no? Yo digo mucho que la danza es un acto incapturable, que es una forma que se transforma, que es mostrar la diferencia, que es mostrar la diferencia como lo incomparable.
que es un acto de fe, un acto animal. Algo de eso pienso en relación a la danza. Y que sin ella no sabría cómo se vive. Bien, eso lo leí en algún lado también. Ya es algo que está haciendo, calando profundo en vos. Y para ir cerrando, ¿cómo podrías sintetizar este momento? Con una palabra, no sé, un movimiento, si querés. Paréntesis. Paréntesis, diría. Lo pensaría como un paréntesis. Ok, estuvo genial porque tuviste un momento de silencio, pausa y cierto balanceo corporal, ¿viste? Que ese paréntesis fue genial. Bueno, muchas gracias, Josefina, muchas gracias por tu tiempo, compartir, pensar. A mí me gusta, lo que me gusta de este ciclo y de todos los ciclos que me permiten conversar con artistas, sobre todo de la danza, que es lo que más me interesa, es esta reflexión, ¿no? Y los pensamientos que se disparan, que creo que es lo que también nos enriquece dentro del sector como artistas. Sí. Y bueno, como seres humanos, ¿no? El intercambio. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación y por el espacio. Gracias. Bueno, nos vemos en las redes. De momento nos vemos en las redes. Nos vemos en las redes. Soy Josefina Gorostiza. Soy bailarina, coreógrafa, directora, monotributista, docente, danza, siempre. Pero siempre en la escena alternativa, ese espacio que no sabemos muy bien qué es, donde no hay plata para producción y que por eso llamamos independiente, aunque es totalmente dependiente de nosotros mismos y de algunas otras cositas también. Fui asistente de dirección, productora, gestora, performer, plomo, sonidista, performer, asistente de iluminación, técnica de obras, performer, administrativa, performer, armadora de carpetas, vedora, contenedora. Estoy bailando sin parar hace más de 70 días desde que en mi país, Argentina, se declaró la cuarentena obligatoria y me quedé sin ningún tipo de ingresos. Pero estoy subiendo un video a Instagram por día. Hace poco alguien me hizo esta pregunta. ¿No parar es un síntoma producido por el capitalismo o no parar es resistir? No sé. Me obsesiona el tiempo, sobre todo aquel que sospechosamente hemos dado en llamar libre. ¿Es esto tiempo libre? Perdí la cuenta de la cantidad de horas que trabajo por día. Es una mezcla agobiante y rebelde. Desde que me levanto hasta que me acuesto siento que cada hora de cada día tengo que hacer algo productivo. Quiero autorrealizarme, hacer de mi trabajo una experiencia de autorrealización marxista. Estoy siempre disponible, respondo mails y WhatsApp a toda hora. Me mareo. Me siento en falta si clavé el visto y responde al toque ATR 24/7. Full time, bebé. Y sí, posteo muchas cosas en Instagram. Se podría decir que consigo trabajo a través de los videos y fotos que subo a Instagram y Facebook. O trabajo gratis para Instagram y Facebook. Claro, ahora una se explota a sí misma y cree que está autorrealizándose. Ahora una se explota a sí misma y cree que está autorrealizándose. Ahora una se explota a sí misma y cree que está autorrealizándose. Esa frase no es mía. La robé. La autoexplotación es un privilegio del clase. En ninguna de las obras de danza de la ciudad de Buenos Aires en las que trabajé como intérprete cobré por ensayos. Trabajé gratis, horas y horas, aun si la obra en cuestión recibía algún tipo de plata para producción, porque siempre la plata que entra se usa para cubrir los gastos de otros oficios. Menos el mío, claro. ¿Es un oficio esto que hago? Pareciera que en la danza el pago está implícito en la obra misma. No sé qué tipo de obras pensamos que podíamos hacer. ¿En qué momento se nos ocurrió que podíamos pagar una puesta de luces, pero que los intérpretes no cobren? Pagar prensa para intentar que vaya gente, pero que los intérpretes no cobren.
Producción interna de sistemas. Autoprecarización. ¡Estamos locos! Queremos hacer obras que no podemos hacer. Y como las hacemos igual, sucede a menudo que desde Europa somos vistas como las heroínas de la resolución y el trabajo no remunerado. Me puse solemne. ¿Por qué trabajar gratis para los artistas es siempre una especie de inversión? Siempre sacrificándonos alrededor de la palabra inversión. Inversión a futuro. No hay plata, pero es una inversión. El cachete es muy bajo, pero vienen programadores. Presupuesto no hay, pero la plataforma nos sirve, nos da visibilidad. Tenés que viajar 857 horas en micro, llegar y hacer directo la función, pero bueno, por lo menos hacer lo que te gusta. ¿O acaso no hacer lo que te gusta? ¿Pero qué somos? ¿Una secta? ¿Un gueto? El camino del artista es como la peregrinación a Luján, pero que dura 30 años. La peregrinación a la zarlanga de los dioses de la programación de los festivales europeos. Soy religiosa, una creyente. Estoy esperando el milagro. Le ofrezco todo a cambio de que en algún momento alguien de algún lugar, si no es Latinoamérica mejor, se apiade de mi esfuerzo y me dé la plata suficiente para hacer algo. Y claro, fantaseo que no podría hacer nada, que solo puedo hacer obras sin dinero. Y hago cosas como estas. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se mide el dinero? ¿En relación al tiempo? Pero el tiempo es una ficción. Una ficción que maneja las lógicas económicas. ¡Basta! ¿Cuánto vale mi hora de trabajo? ¿Cuánto es lo que corresponde? ¿Debería cobrar por tiempo o por lo que hago durante ese tiempo? Por tiempo. ¿Cuánto vale mi hora de danza? Pero espero que lo suficiente. ¿Vale más si me formé en Europa? ¡Sí! ¿Vale más si tengo un título universitario? ¡No! ¿Vale más si tengo un cuerpo determinado? ¡Sí! ¿Por qué bailo? Ufa, me gusta trabajar. De verdad, me gusta trabajar. Yo ya no sé si lo que hago me gusta o me siento obligada a hacerlo porque si no, no existo. Desaparezco.